He tenido la oportunidad de compartir con muchas personas en el país la tónica de un periodista involucrado con México desde hace 42 años. No me pesa llevar la cuenta, Llevo 42 años en el periodismo, me siento muy orgulloso de lo que he vivido. Le doy gracias a Dios por lo que he podido vivir. Me ha tocado estar en los lugares más interesantes de la historia de mi país y del mundo. Me ha tocado estar con los personajes más importantes de la historia del siglo XX, en esta parte del siglo XXI. Me ha tocado estar en los momentos más señalados. Y aparte me han pagado. O sea que, pues, yo creo que no puede haber un mejor mundo para alguien que ama a la comunicación como la ama que les habla. Soy producto, como ustedes saben, de una segunda generación de comunicadores. Aquí llevo en la memoria a mi padre, don Pedro Ferriz, un hombre honesto, culto, bueno, inteligente, que me enseñó, entre otras cosas, al oficio de ser rebelde. Y he tenido, junto con mi equipo de trabajo, la oportunidad de observar en este México en 16 fragmentos de lo que se nos dice del país y algunas condiciones que, sobre lo que del país se dice, tienen que tener sus tildes, sus correcciones y su proyección para cambiar algunas de las situaciones que prevalecen en el México de hoy. México es la 15ª potencia económica del planeta. Hemos estado perdiendo algunas posiciones. Éramos la 13ª, ahora estamos en el 15º lugar. Ya sea porque otros países se han afanado por avanzar, ya sea porque nosotros hemos tenido y mantenido crecimientos inerciales. Sea como sea, hemos venido bajando peldaños. Pero si bien somos la 15ª economía del planeta, ocupamos el lugar número 81 del Producto Interno Bruto per cápita con respecto al resto del planeta. 81 posición dentro del PIB es algo que va desalineado con ser la 15ª economía del planeta. México tiene 55.300.000 pobres, personas que están en niveles en donde no pueden gozar de una vida en bienestar. De ellos, 9.8% viven en extrema pobreza. Son personas que saben que llegan a dormir y que no tienen la menor idea cómo van a amanecer. Allá hay niños, allá hay mujeres, allá hay familias, allá hay truncadas esperanzas. Me decía hace algunos años el dueño de una empresa mediana en Puebla, La Morena, se llama, es una empacadora, no sé si la conocen. Me decía el fundador de la empresa: ¿sabes qué, Pedro? A veces me inquieta cenar en las noches cuando sé que lo que yo estoy haciendo de manera automática hay otros que lo hacen de forma milagrosa. Solamente el 1% de los mexicanos es dueño del 43% de la riqueza nacional. 1% de los mexicanos es dueño del 43% de la riqueza nacional. El país más segmentado desde el punto de vista de los estratos económicos en América Latina es México. Somos, dentro de todos los países de América Latina, el que tiene mayor segmentación económica en nuestro subcontinente.
Ese es un punto que desde la inquietud social nadie puede estar ajeno a él. Tener estos niveles económicos nos tienen forzosamente que llevar a una inquietud cuando nos pongamos a proyectar lo que será este país en 10, en 15, en 20, en 30 años. Si la tendencia es hacia la segmentación y hacia la mayor pobreza, llegará un momento en donde el problema en parte ya nos ha comido, pero en parte nos engullirá completamente de no hacer algo al respecto para que cambie esta situación. Como segundo punto, debo de decirles que México es el 13º receptor de inversión extranjera directa. El primero es China, en todo el mundo. Sin embargo, no obstante somos un país que todavía resulta atractivo, solamente el 26% de los insumos que se tienen que emplear para producir bienes de exportación tienen un origen nacional. Y he de decir que ha habido un esfuerzo muy importante para que esto vaya acelerando la cantidad de insumo nacional que se le propone a nuestras exportaciones. Cuando se empezó el TLC, allá con Carlos Salinas de Gortari, el insumo era el 2%. Era ingrediente nacional. Hoy estamos en el 26%. De todas maneras, estamos seguros de que este insumo podría ser mucho más amplio. Ocupamos la posición número 33 de 36 en compensación a la mano de obra en las manufacturas. Quiere decir que el principal argumento para que un productor haga un producto integrado en México es la mano de obra barata. O sea, nuestra maquiladora, nuestra industria maquiladora está basada en la pobreza de nuestra gente. Es la fuerza de la mano de obra. Visto desde una perspectiva histórica, es la tienda de raya del siglo XX y XXI. No quiero ser catástrofes, simplemente vamos a poner las cosas por su nombre. Somos el último lugar dentro de los países de la OCDE en apoyar la investigación y el desarrollo por la vía de incentivos fiscales. No hay. Les voy a poner un ejemplo. Una empresa le encarga a la Universidad Nacional Autónoma de México hacer una investigación sobre biogenética, y de la investigación surge algo que la empresa a la que la UNAM le hizo el trabajo le da $1,000 millones por la investigación hecha en la UNAM. ¿Saben ustedes qué beneficio se lleva el investigador que logró el resultado? Por ley, por ley, pues se lleva un clavo. Se lleva sus 5,000 pesotes mensuales. ¿Quién diseña nuestras leyes? ¿O qué intervención tiene la sociedad mexicana para que este tipo de cosas se sigan dando como se dan? No hay absolutamente un solo incentivo fiscal para la investigación o para el desarrollo. Y este es un segundo punto que tenemos que pensar. Tercer punto. México es el segundo país con más acuerdos de libre comercio en todo el planeta Tierra. ¿Se acuerdan cuando éramos una economía cerrada? Que llegábamos a la aduana y decíamos, traigo en la maleta unos calzones fruto del lujo. Me los van a quitar, ¿verdad? Y eso fue antes de Salinas, ¿no? De ser una economía totalmente cerrada,
en donde en México solamente había Chevrolet, Ford, Chrysler, ¿se acuerdan de los bien armados? No, pero no era Nissan, era Datsun, ¿te acuerdas? Datsun, porque los japoneses decían, vamos a ponerle Datsun porque es Datsun. O sea, los japoneses tenían esa semántica de que algún día todos íbamos a danzar al son de, no sé a qué son, bueno, japonés, a ese son íbamos a bailar. Entonces estaba el Datsun y estaba el Bocho. Hubo algunos otros intentos de traer los otros coches. Rambler. El presidente López Mateos quiso traer a Borgward y quiso traer a Volvo. No pudo. Él tenía Ferrari. Eso fue con Echeverría y con, no, pero el Borgward y el Volvo los quiso traer Don Adolfo. Pues me acuerdo muy bien porque no, es que mi papá tenía uno. Bueno, en todo esto, dentro de todos los acuerdos comerciales que tenemos, el 80% de las exportaciones que tenemos dentro de todos los países del orbe es para los Estados Unidos de América. Ahora, ¿está mal? Pues es la economía más grande del mundo. No estaría por demás estar asociados con el más importante, el que más nos compre. Pero todos sabemos lo que es la diversificación de una cartera. El día de mañana que nos llegue Donald Trump y que diga, no, los mexicanos todos son unos rateros, a lo mejor nuestro acuerdo comercial se nos viene, si no abajo, por lo menos de lado, cosa que sería muy difícil. Pero en fin, lo que quiero reflexionar con ustedes es que no es posible poner todos los huevos en una canasta. Ocupamos en materia de competitividad el lugar número 36 de los 43 países que miden competitividad de una forma escrupulosa y hasta obsesiva, hasta pueblos como el nuestro, en donde la competitividad no es un asunto que preocupe. Quiero decir que algo que nos saca de la competitividad, por ejemplo, es nuestro precio de las gasolinas, aunque nos acaban de rebajar de una manera bondadosa el litro de Magna y de Premium, un 3% buenísimo. Somos un país que, en términos de electricidad, gas, ¿saben ustedes cuánto es más caro el gas LP en México que en Estados Unidos? 246%, por la lógica de que aquí se gana más dinero que allá. Solamente 9 entidades. ¿Eso fue helicóptero o camión? Tren. Solo la bestia. Fue la bestia. Ahí venía el padre Solarín, te lo viste. Solamente 9 entidades de las 32 en el país tienen un grado de competitividad relativamente aceptable. De acuerdo con el indicador de competitividad, las entidades federativas aceptables en competitividad son el Distrito Federal, Nuevo León, Sonora, Coahuila. Ahora que capturaron a Moreira, se ha vuelto más competitiva Coahuila. Hoy, nada más de Chihuahua, Querétaro, Jalisco, Baja California y Sinaloa. Son las únicas entidades en el país con indicadores más o menos aceptables de competitividad. No quiero denostar, solo quiero que imaginen, por favor, la competitividad en Chiapas, en Oaxaca, en Campeche, en Tabasco, en Yucatán. Somos
el lugar número 57 del mundo y el tercero en América Latina en materia de innovación. Chile y Costa Rica son más innovativos que nosotros. Hay allá mayores estímulos para la innovación. En mi trabajo me han llegado todo tipo de inventores, desde inventores que han creado la cura total para el cáncer, otros que han inventado concretos para carreteras que no requieren ningún tipo de reparación en 100 años, pero parece que la industria más progresista dentro de las carreteras es rehabilitarlas. ¿Ustedes han recorrido alguna vez la carretera México-Querétaro sin que haya una hora? Es un gran negocio, eterno. Es eterno negocio. Yo recuerdo que en una ocasión Carlos Salinas de Gortari invitó a un grupo de periodistas, a quienes saludo por favor con mucho cariño allá atrás, y me invitó a conocer la autopista del Sol. La vi y le preguntó: ¿y tú cómo ves la carretera? Le dije: la veo muy mala. Los taludes son muy verticales, muy inestables. En algunos sitios el agua se va a acabar a la carretera. Ahí va otra vez la bestia. Esta carretera se va a hacer N veces. Y dijo: ay, Pedro, tú siempre viéndole el lado malo a las cosas. Le dije: señor presidente, usted siempre viéndole el lado bueno. Hagamos un promedio. México invierte únicamente el 0.43% del Producto Interno Bruto en innovación, en desarrollo, y el promedio, los países de la OCDE invierten el 2.4% del PIB, mientras que Finlandia, Japón y Corea del Sur rebasan el 3.5%. La innovación ha sido para Corea, por ejemplo, la base de su desarrollo en empresas como Hyundai, después de la guerra, ¿no? Hyundai, modernidad; Daewoo, el gran universo; Samsung, 3 estrellas; LG, ese es el apellido de un coreanito, son las organizaciones que han levantado vía innovación a ese país que estaba postrado después de la guerra entre las Coreas. Hyundai hace cargueros de 1,5 millones de toneladas hasta pasta de dientes. Ese es el rango. Hacen condominios, hacen carreteras, hacen ferrocarriles, hacen toda la línea que ya conocemos, pero fundamentalmente todo en función de una constante de innovación. Y solamente les quiero recordar, para los que tienen la edad como yo, para recordarlo, acuérdense del Japón de la posguerra. El Japón de la posguerra era sinónimo de productos chatarra, cuando empezaron los radios de transistores. Eran de consumo inmediato, se descomponían luego. Y un día los japoneses dijeron: vamos por la calidad, y vamos por la innovación, y vamos por la punta de lanza de la tecnología. Lo hicieron y hoy son campeones en el mundo. Estos puntos pensamos que tienen que ser modificados en México por una vía fiscal que estimule a la inversión, que estimule al ahorro, que estimule a las prestaciones laborales, que estimule a las inversiones que tengan como procesos innovación e investigación. Fundamentalmente, no hay en ellas hasta ahora ningún tipo de estímulo que nos lleve por esa vía. Quiero poner un cuarto punto, que es el México de los que sostenemos a la economía del país, las empresas pequeñas y medianas. En México hay 5.6 millones de pymes, que representan el 60% del Producto Interno Bruto, el 74% del empleo, y todo esto nos lleva a que, a pesar de que tenemos toda esta estructura, ahí les van las cifras de muerte.
De cada 100 negocios que nacen en México, que nacieron por ejemplo el año pasado, de cada 100 negocios, 75 negocios van a morir antes de los 5 años y solamente el 11% de los negocios. Sí, qué bueno. ¿Cómo es Pedro? Pues es amarillo. ¿Será del PDL? Fíjense, 75 mueren antes de cumplir 5 años y solamente el 11% de las pymes creadas llegan a los 20 años de edad. ¿Problemas? Todos. Falta de estímulo, falta de formalización de la estructuración de lo que tendría que ser una empresa formalmente establecida y el típico proceso de las empresas familiares. Esa historia yo creo que la conocemos todos, ¿no? La primera generación es de un señor, la segunda es de 3, pero esos 3 están casados, entonces ahí viene quién sabe qué, ya sabe. No quiero que aquí nadie salga bien. Más del 90% de las empresas pymes en México carece de un plan de negocios que les permita crecer de una manera eficiente. Un querido amigo que está con nosotros, en lo que ya después les contaré de nuestra plataforma de pensamiento, me dice: solamente he tenido a lo largo de mi vida de más de 40 años de consultor un cliente que me llegó a contratar para que le explicara el por qué estaba teniendo éxito. Que es una fregonería. O sea, un cuate que le está yendo bien y quiere que le expliquen por qué. Es una maravilla, porque los que le está yendo mal se dan cuenta hasta que ya se los llevó la tía de las muchachas, ¿no? Y aquí me dijo, uno en más de 40 años de andar trabajando. 13% de las pymes constituidas en el país están conformadas de manera legal. ¿Qué economía puede funcionar en la marginalidad? ¿Qué economía puede funcionar ahí? Y aparte, ya sabes que en el momento en que eres formal, te pones un letrero para que te visite el SAT. Y entonces es una historia que tendríamos que contar. Quinto punto: México es el lugar en donde los bancos, todo el mundo, reportan las mejores utilidades en el planeta. Los grandes corporativos bancarios extranjeros que operan en el país tienen en México la joya de la corona. Sus utilidades por operación son las más grandes del mercado, como dicen los muchachos, del mundo mundial. Y esto no corresponde con que somos el país número 43 dentro de los 62 países medidos en calidad financiera. Es decir, somos los que más le damos a ganar a los bancos y tenemos el lugar número 43 de eficiencia bancaria. ¿A dónde se va la eficiencia bancaria? A los países que tienen menos márgenes y más inversión, que son, por lo general, los países de origen de los bancos que operan en el país. Y a mí me parece maravilloso que operen esos bancos en el país, pero bajo reglas parejas, en las que a proporción de utilidad, proporción de inversión en mayor eficiencia bancaria. Pienso. Y creo que ustedes piensan lo mismo. No obstante todo, ocupamos el lugar número 45 dentro de los 62 países medidos para obtener un crédito. El lugar número 45. Me dice un amigo, si lana sí hay, yo ya digo, los bancos tienen lana. Lo que no veo es el colateral, las garantías.
que es lo que se pide en los bancos de primer piso, pero también en los de segundo. ¿Saben ustedes en dónde cambiaría la jugada? Cuando llegara un muchacho, ¿quién tiene 25 años por aquí? A ver, y llegara, ¿cómo te llamas? Fernando, ¿te imaginas, Fernando, que tuvieras una idea fregoncísima para hacer agua en polvo? Claro, echándole agua, ¿no? Pero para hacer agua en polvo, y que llegaras y le dijeras a un banquero, oiga, necesito $2 millones para hacer esto a nivel masivo, y que te dijera, qué gran idea, va, soy tu socio. ¿Qué harías, Fernando? Aparte de que agarrarías la cara, estoy seguro, pero ¿qué harías después de ese proceso, digamos? Dirías, me prestaron lana no me pidieron ni las escrituras de la casa de los papás, no, nada más, tuve una idea, la idea se ve que tiene una calidad de realizable, y van, se imaginan ustedes, yo tengo más o menos la misma edad de Bill Gates, con una diferencia mínima en el ingreso. ¿Se imaginan ustedes que a los 21 años Bill Gates me hubiera llegado y me hubiera dicho, préstame $5,000, no seas caro, ¿no? Y se los hubiera yo prestado. No, si estaríamos y con más. Claro, sin algunas necesidades apremiantes, pero estaríamos con muchísimas grandes. No hay acceso al préstamo en el país. Y estos datos que les digo son después de la reforma financiera. México es un país en donde el costo del crédito es 5 veces mayor que los países con los que competimos, que es lo que estamos ahorita platicando, ¿no? 5 veces mayor. En los Estados Unidos últimamente estaban dando créditos al 2%. Fijos a 30 años. Es una forma de regalarte el dinero, con la idea y el compromiso de que hagas con ello algo productivo. ¿Y saben qué? En México no hay esa confianza. En la banca, tengo amigos que están ligados con organizaciones que tienen que ver con el altruismo. Ustedes saben, aquí lo que se hizo con el hito, con mi querido Chovy Landeros. Hay otros de su misma generación que se han dedicado a ayudar a la gente. Hay uno que tiene una organización, más o menos presta unos 28 a 30 mil millones de pesos anuales a puras mujeres, ni un hombre, puras mujeres. Ya está viendo una que le prestaron. ¿No les han prestado? Yo les digo, luego les paso el dato. ¿Saben ustedes cuál es el porcentaje de default entre estos préstamos? Menos del 1%. Claro, no van a prestarle a la mujer para que compre el vestido de 15 años de su hija, pero sí le van a prestar para que ponga un negocio de tamales o de costura, entre costuras, o que algo. 5 veces más caro el crédito aquí que en cualquier otra parte del mundo. Y aparte, hasta en eso se dan los bancos la selectividad. A ti sí te presto, a ti no te presto, y págame en función de los porcentajes que estoy demandando. Como sexto punto, México se encuentra en un boom dentro de lo que es el bono demográfico. Yo lo desvío. El 43.88% de la población está en edad económicamente activa. Estoy hablando de gente que tiene 38, casi 39 años, 38.9 años de edad. Pero casi el 25% de los jóvenes son ninis. Por encima del promedio de la OCDE, que también hay ninis, también los hemos visto en muchas partes del mundo, y el porcentaje de ninis en
lugares de mucha migración, por ejemplo, alta migración en Europa, anda por el 18%. Chamacos de esos que se quedan media hora parados haciendo un parque para que les pongan una moneda. Ya ni se pintan de plateado, ese tipo de cosas. Bueno, esos cuates están creciendo en el mundo. Nosotros llevamos la delantera. Ahora, ¿qué hace un niñi cuando es niñi? No, pues llega un subsecretario técnico del Chapo Guzmán y Kate del Castillo, secretario técnico, y les ofrece una chamba de halcones, después de sicarios, después de burros, después de narcos. Y entonces, todo lo que estamos viviendo en México tiene una explicación. Todo. México está en su boom demográfico, pero solo el 53% de los jóvenes entre 15 y 19 años de edad en este momento están estudiando. O sea, el 47% de los jóvenes en ese renglón 15 a 19, que es fundamental para la absorción de conocimientos y el desarrollo de sus mentes, de sus posibilidades, de sus oportunidades, no están estudiando en lo que estamos ustedes y yo hablando. Somos el único país de la OCDE en donde se espera que los jóvenes de entre 15 y 19 años trabajen más de lo que estudian, porque es un negocio familiar. Tengo tantos hijos y en función de esto tengo manos para ayudar al gasto corriente en mi casa. Casos se dan infinitud de casos. Y esta es una de las mayores tragedias que tenemos a nivel social en el país. Valdría la pena llevar a cabo iniciativas en donde se compensen los malos ingresos que traen esos muchachos y se les cambien por oportunidades en donde se les obligue a estudiar. El 66% de la población mexicana no ahorra para el retiro. Yo creo que todos los que estamos aquí sabemos lo que es la vejez. Lo hemos vivido en nuestras familias, lo hemos sentido con nuestra gente. Yo recuerdo con gran nostalgia, antes de la partida de mi padre, la cantidad de medicinas que se tomaban al día. Me preguntaba yo, no por las medicinas que se tomaba él, sino por las que se tenían que tomar otros viejos como él y que no tenían acceso a poderlas comprar. No me estoy poniendo nostálgico, trato de ponerme realista. Imaginen ustedes un viejo a los 85 años con una diabetes senil que no pueda paliar su problemática y que la única solución sea la amputación, la ceguera. Y de ahí, tú sabes, todo lo demás. Como séptimo punto, México invierte más en educación que el promedio de la OCDE, el 6.2% del PIB per cápita, en contra de países muy desarrollados que invierten un poco menos que nosotros, 6.1% per cápita, pero nosotros invertimos más. Pero, fíjense, de lo invertido, ustedes son gente de empresa y son gente de resultados y son gente que entiende lo que es el invertir para después obtener. Si yo invierto más que cualquier país de la OCDE para educar a mi gente, ¿qué requeriría yo? Los resultados proporcionales a mi inversión. Somos el país número 53 de 65 países que tienen la prueba PISA, que es esta prueba de conocimientos elementales a nivel internacional. Es lo mínimo necesario para que un ser humano pueda vivir en este mundo. Pero aparte de todo, los conocimientos están cambiando brutalmente. Todos los días los conocimientos cambian. Y estas pruebas, dentro de un lustro, van a ser totalmente obsoletas. Hoy estamos tratando de alcanzar la prueba PISA cuando ya se han presentado
otras iniciativas para que se mida la educación, el entrenamiento de los nuevos seres del siglo XXI de una forma diferente. Les pongo un caso rápido. Una carrera técnica hoy de 3 años a nivel informático, en el tercer año de estudios, todo lo que aprendieron en el primero ya es obsoleto. Y con eso nos podemos dar cuenta de la evolución. Para el año 2050, el conocimiento humano se va a desdoblar, o sea, se va a duplicar cada 12 horas. Los estudiantes obtuvieron 81 puntos menos que la media en la OCDE en pruebas hechas en México, a nivel general. Y el 92% del presupuesto de la educación en nuestro país se destina, la educación pública, al pago de la nómina. Y tenemos nóminas que ustedes saben cómo se pagan en el país. Hay maestros que ganan muy poco dinero cuando tienen que dedicar todo su tiempo, atención, talento, esfuerzo, concentración a educar, y reciben macros salarios por aquello en lo que se esfuerzan. Eso por un lado. Por otro lado, hay maestros, ese es un privilegio laboral, hay maestros que siguen cobrando muertos. Otros que no han nacido, otros que no han ido a la escuela nunca a dar clases, otros que hay lugares hereditarios dentro del magisterio nacional. Yo tengo un muchacho que trabaja conmigo, de jardinero, le llamamos el profe. Heredó una posición de su papá y prácticamente no sabe leer, pero va a dar clases porque es muy cumplido. Entonces digo, bueno, profe, ¿y cuando te paras ante una aula, qué dices? Pongo todos los libros de texto, todos. Y les digo, lean los muchachos. ¿Y qué más? No, ya. No más eso. Imaginen ustedes cuántos maestros están en esta condición. Es impresionante. Como octavo punto, México es el cuarto lugar entre los países de la OCDE con el menor desempleo. Eso nos dicen las cifras de INEGI. Yo no he ido muy a favor de estas porque gran parte del empleo en México proviene, la mayor parte, de la informalidad. Ahora, el ingreso promedio en el mercado formal por empleado es de 5,300 pesos mensuales. Esto quiere decir que un empleado formal en México gana 244 pesos diarios en 6 días de trabajo a la semana. El séptimo no lo cuento. Pero de estos, muchos son familia, cabezas de familia de 4, 5 y 6 personas. Yo me pregunto si estos resultados no tienen que ver con los de la escolaridad, para que entonces los crucemos y nos demos cuenta por qué los muchachos tienen que desertar de la escuela. Tienen un papá que gana 244 pesos diarios. 57.6% de la población que está ocupada en México está en el mercado informal. Pero esa es la media nacional. Acuérdense de aquel que se ahogó en un río que tenía 1 metro de profundidad promedio. Se ahogó en una monada de 3 kilómetros. Pero el promedio es lo que mata. Fíjense, si el 57.6% es el promedio nacional de informalidad, Chiapas, Oaxaca y Campeche tienen informalidades del 80%. Es decir, 2 de cada 10 oaxaqueños está en el mercado formal. El resto no paga impuestos, no existe, no pasa absolutamente nada con él. La familia destina el 60%
de su ingreso en transportarse para ir al trabajo y en alimentarse para ir a trabajar. 60% de su ingreso. ¿Dónde está la capacidad que puede tener una persona así para comprarse un libro? Para irse de vacaciones con su familia, para soñar, para sentirse un día tranquilo, que se puede enfermar, quedarse en la cama. ¿Dónde está esa posibilidad para que vaya al dentista? O para que le dé a su mujer un estímulo pequeño para que sienta que la vida tiene algo. 60% de su lana se la gasta en el transporte, y hay gente que llega a trabajar de su casa en 4 camiones, 3 horas de transporte de ida, y después del trabajo 3 horas de transporte de regreso, haciendo colas. ¿Quién puede vivir con 8 horas de trabajo y 6 de transporte? Llega a su casa, ¿a qué? No, mañana. Lo que sea mañana. 42.9% de la población no puede adquirir una canasta básica. Una canasta básica. En nuestro país, como noveno de 16 puntos, tenemos 60 millones de internautas. Son mexicanos que están conectados en la red. 100 millones de celulares. Yo sé que eso no corresponde a 100 millones de mexicanos. Hay quien tiene 2 celulares, hay quien tiene 3, hay quien los pierde todos. Tengo varios amigos que se les ha caído el celular. Sí. El problema es rescatarlo. Sí, pero esa es la cifra. Estamos hablando de 100 millones de celulares. Dentro de 3 años, estas cifras van a aumentar por lo menos en un 30%. Realmente la conectividad que tenemos en el país, en términos de número, es impresionante. 60 millones de internautas, 100 millones de teléfonos celulares. No sé si alguno de ustedes ha ido a Cuba últimamente. En Cuba, sueles encontrar, yo estuve ahí, acompañé al Papa Benedicto, cuando vino a León. Cuando vas con un Papa, tienes que ir por él a Roma y regresarte a Roma. No te dejan bajarte de la silla. O sea, es todo. Entonces nos tocó estar en Cuba. Y así donde ya ven, los chavos traen aquí su celular en la bolsa, los cubanitos traen una bolita de ron. No traen celular, no tienen derecho a tener celular, no tienen derecho a tener un wifi. Yo, para pedir wifi en el hotel en donde estaba en Cuba, tenía yo que dar, hasta mi acta de defunción, como digamos, una comprobación de que iba a utilizar el internet de manera adecuada. Está totalmente dejado el sistema, pero estamos hablando de Cuba. En México ocupamos el lugar número 32 dentro de los 50 países medidos por conectividad. O sea que nuestros números proporcionales no son satisfactorios. Fíjense que es muy interesante. Ahorita lo estaba pasando, ¿no? Antes de empezar el programa, el ancho de banda. Ese es el tema, ¿no? Esto lo hubiera visto Cristóbal Colón fácil. El ancho de banda promedio en México es de 4.9 megabytes por segundo. Cuando el promedio de los países de la OCDE es de 11.4 megabytes por segundo. O sea, 4.9 a 11.4. Hay momentos en donde trato de lanzar un mensaje, o sea, y de repente tengo de upload, tengo en un contrato de 4 megabytes por segundo, tengo 0.2.
En ese momento me dan ganas de hablarle a Carlos Slim o a un padre para que me aconseje, ¿no? México ofrece la banda ancha más cara por megabyte de todos los países de la OCDE. Muy caro el servicio, no obstante, ahora se nos dice que se nos abarató porque ya el roaming ya no se cobra. La banda ancha se cobra en serio. Como 10º punto de nuestros 16 que les quiero proponer, México es el 10º destino turístico del mundo. 10. Somos el país número 10. Ahí está Francia, ahí está Estados Unidos. Bueno, Mickey Mouse lleva más turismo a sus centros de diversión que todo México. Mickey Mouse. Ese ratón sí que sabe. Pero México es el país número 22 a nivel mundial en ingresos por divisas extranjeras por turismo, lo que quiere decir que los turistas que vienen a nuestro país gastan poco en México en comparación con otros destinos del mundo. En muchas ocasiones vienen con todo pagado, en muchas ocasiones vienen a echar los Spring Breakers. Me decía un gerente de Cancún que ya como medida hotelera, cuando vienen los Spring Breakers, cierran con llave las puertas de las terrazas, porque estos muchachos se drogan y varios se han sentido Superman y se han lanzado al vacío con la esperanza de caer en la alberca y caen en el mar, con las consecuencias que esto trae. Se gasta poco en nuestro país, y se gasta poco en nuestro país porque hay poco en que gastar. Si hay mucha oferta, habría con ello mucho gasto. No lo hay. Y aparte, últimamente la delincuencia ha tenido efectos catastróficos que ya se están empezando a viralizar en otras partes del mundo. Acabo de estar con mi esposa en Argentina y saliendo del hotel, el portero del hotel me dijo: señor, regrésese, guarde su reloj, guarde de su esposa, quítele la medalla a su esposa, quítele el anillo, quítese el suyo y salgan otra vez, por favor, se los pido. Se los pido. No pensaba, pero sí, yo tampoco pensaba, pero nadie pensaba. El 52% del turismo se concentra en 3 destinos: Cancún, Riviera Maya, Distrito Federal y Puerto Vallarta. Son los 3 lugares de mayor calidad turística. El 75% de los turistas en México es de habla inglesa. 75 de cada 100 turistas que llegan hablan inglés. ¿Cuál? El 5% de la población que atiende al turismo habla inglés. ¿Se acuerdan ustedes cuando decía la Bastida: hay que hacer una campaña para que todos hablemos inglés y aprendamos y sepamos manejar una computadora? Y la Bastida no hablaba inglés y no sabía aprender una computadora. En México no hay un proceso de conexión entre el turista y quien le atiende. Entonces van enormes oportunidades. Dice: I want to buy your building. ¿No han visto ese de I want one hamburger with yes, and ketchup? I want a Coca-Cola, please.
Dice, a ver, le reviso su orden, ¿no? Una hamburguesa, unas papas. Dice, güey, pues hablas. Hay un problema en donde no nos conectamos y creo que una de las bases fundamentales, digo, no pretendo que seamos Suiza. En Suiza un suizo habla alemán, francés, italiano y suizo, e inglés, y vende salchichas en una esquina. ¿Qué te dan salchichas? Ah, pero eres suizo. De Zurich, bueno, son mexicanos. De Zurich, fíjate. Estas salchichas son otras. Este viene aquí nomás de espía. Bueno, el hecho es que sí tenemos un proceso en donde no hay forma de conectarnos con el mundo al que le servimos. Como un 11º punto, México tiene un sistema eléctrico nacional con una cobertura universal del 99% en electricidad. Y les cuento, el costo por la energía eléctrica en nuestro país es el segundo más caro de todos los países de la OCDE. Tenemos una electricidad que es por lo menos el doble del costo de la electricidad en el estado más caro de los Estados Unidos. Por lo que, entonces, la electricidad en México tiene que ser subsidiada en el gobierno para la mayor parte de la población. Hace muchos años, llegó el presidente Salinas a Chalco, a la zona de Chalco, Chimalhuacán, que es este poblado que está a la salida a la carretera Puebla, y que se veía en un intrincado sistema de diablitos. El más, la NASA no podría haber reproducido el sistema de diablitos que tenía Chalco. Entonces una vez Salinas fue en campaña, Salinas en Chalco se la refrescaron, y como Salinas era muy riguroso, ya no. Dijo, vamos a Chalco y voy a ofrecerle a la gente de Chalco una forma de vivir mejor. Entonces llegó a Chalco y resulta que les dijo, ¿qué quieren? Pues queremos luz. Les puso la luz, mandó a la Comisión Federal de Electricidad, de Tiempo a Luz y Fuerza, mandó a todo el sindicato similares y conexos de la República Mexicana y les puso luz, una preciosa, parecía un concierto de cables, aquello maravilloso. Todos felices con la luz, pero al primer mes les llegó el recibo. Parece broma lo que les voy a decir, pero fueron a decir al presidente que querían luz, no recibo. O sea, querían luz, pero pues la luz para ellos era por proceso natural gratis. Era una conquista por ser mexicanos, ¿no? No, y entonces tenemos que tener luz. Entonces, hágase la luz y se hizo la Comisión Federal de Electricidad. Total, el hecho es que la luz en México es muy cara, muchísimo, muy caro. Y el costo de nuestra energía es caro porque la mayor cantidad de horas de infraestructura que produce la luz que nos está llegando en este momento aquí a este recinto tiene tecnología de los años 70 y 60, o sea, es de Woodstock y de Avándala. Esta luz que nos está llegando es una luz acá. No hay energías alternativas y la cogeneración está empezando a cobrar moda con todos los problemas que esto implica, no obstante la reforma energética. México es un país de los que tenemos mayor diversidad cultural en el mundo. Tenemos un patrimonio de lenguajes, está conformado por 11 familias lingüísticas diferentes, 68 agrupaciones en estas y 364 variantes de diferentes dialectos.
Zapoteca hay 79 formas de hablarlo. Y entre un zapoteca y otro, a veces o no se entienden o a veces no se hablan. Pero tenemos, bueno, aquí en esta zona de Querétaro, yendo para Veracruz, por la parte central de la República, tenemos otomíes, ñañús, 600,000 otomíes. No están integrados. En México hay 7 millones de mexicanos en el indigenismo y 300,000 afromexicanos. Quienes por su raza o color de piel en este país, que nos indigna tanto la discriminación, son discriminados. 5 de cada 100 personas hablantes de la lengua indígena no son derechohabientes en servicios de salud a nivel nacional, y del 25% que sí lo es para estos servicios, 45 de cada 100 son por la vía del Seguro Popular. Un Seguro Popular que se montó al sistema de salud cuando no teníamos dinero para los derechohabientes. El Seguro Popular llegó a sumarse a la enorme lista de pendientes que tiene el sector salud en nuestro país. En el caso de la población adulta indígena, el 75% de ellos no es derechohabiente de nada. Se curan con hierbas, se curan con brujería, sus promedios de vida son mucho más bajos que la media nacional. Hay gente que se muere de una apendicitis, que se le complica el peritonitis. Tenemos infinidad de casos de malformaciones en niños, neonatos, porque la mujer tuvo al producto más tiempo del recomendable, y cuando llegaron a transportarse por emergencia a un mínimo lugar en donde tuvieron una mínima atención, el niño se le sale en el camino, con espalda bífida, con ataxias locomotrices, con deficiencias mentales, con todo tipo de problemas. El 27% de la población de habla indígena de 15 años o más no sabe leer, no sabe escribir, y el 47.2% de quienes tienen 12 años van a las escuelas. Solamente el 47.2%. El resto está desposeído de absolutamente todo. En México, la población indígena se concentra fundamentalmente en el centro y en el sur del país. Hay señalados 803 municipios, 17,000 localidades evidentemente indígenas, que por su tamaño y dispersión, por el desinterés de la Federación, por el desvío de los recursos, cargan con elevadísimos grados de pobreza y de aislamiento, carencias en servicios públicos y una escasísima comunicación. Quiero decirles que en mi vida de periodista, una vez tuve una experiencia. Llegamos a una comunidad aislada en Oaxaca en la que había habido una inundación, producto de un huracán. ¿Se acuerdan del Paulina? Bueno, 97. Llegamos ahí y una señora pasó junto a mí y le dije: qué bonito niño, señora. Digo: sí, me gusta. Está precioso su hijo. Me fui caminando, me alcanzó y me dijo: ¿le gusta? Se lo regalo. Cuando me dijo eso, le dije: señora, hay cosas que no entiendo y esto no lo voy a entender. Yo no puedo entender nada más grande que el amor de una madre por un hijo. No hay nada en la vida. ¿Qué puede haber más que el amor de los papás? Y que no es un buen porcentaje de bateo, pero las mamás lo tienen. Me dice: ¿sabe por qué se lo regalo? Porque lo amo. Nunca voy a olvidar esa experiencia, porque yo veía la cara del niño que estaba así diciendo: ¿me van a regalar?
Es un drama brutal. En México, la población indígena vive en condiciones en las que solamente por su cosmogonía nos damos cuenta de por qué no han explotado. En otro grupo étnico, el que fuera, esto ya hubiera causado una revolución. La condición de pobreza, de aislamiento, de carencias de servicios públicos, la nula comunicación y mínima atención hacen de ellos uno de los mayores problemas que tendrán América Latina en el futuro, sin duda, y uno de los mayores problemas del mundo. Como tercer punto, México es calificado por Fitch en triple B mayúscula, A mayúscula menos. Es decir, que nuestro país tiene una perspectiva económica estable, bueno, aparentemente estable, por lo menos es lo que dice Fitch, estable. Pero la población en general no accede al bienestar económico. Una cosa es vivir, otra sobrevivir. El 20% de las finanzas públicas en el país depende del sector petrolero. ¿Por qué no es más? Porque cada vez el petróleo es menos. Yo a veces me pongo en mis pesadillas de estas guajiras que a veces tiene uno que hasta sudas. Me pongo a pensar qué pasará cuando todo el mundo se mueva con otro energético que no sea de desecho fósil. ¿Qué pasará con el país? Se incrementó el déficit público solamente en el 2014 en 43.7%. El déficit público. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un gobierno que quiere vestir de seda y solamente le alcanza para la mezclilla. Creo que sí se entiende, ¿verdad? Es más que evidente. Se ha incrementado la deuda pública, solamente es finales del 13. Nada más en 14 y 15 la deuda pública se ha incrementado en un 31%. Y ese es un nivel ya peligroso dependiendo de los parámetros del Fondo Monetario Internacional. 14º punto. México es el tercer país del mundo en biodiversidad. México es el lugar número 65 de 178 países con índice de desempeño ambiental. Perdemos 150,000 hectáreas por desforestación cada año, siendo el lugar número 94 de 178 países en el ranking de la rehabilitación forestal. Perdemos 17 hectáreas por hora. O sea, estación en el mundo. Ocupamos el lugar número 45 de 178 países en cuidado y preservación del hábitat. 22.7% del agua superficial se encuentra fuertemente contaminada. Solamente el 47.5% de las aguas residuales están colectadas con tratamiento. El resto, más del 50%, nos hará sucumbir en aguas contaminadas. 15º punto. México está conformado por 61 millones de mujeres, que representan el 51.2% de la población, pero consideremos que 6 de cada 10 mujeres en México todavía sufren violencia de género. Esa violencia que es intrafamiliar y que en muchas ocasiones incluso es inconfesable. Muchas mujeres, la cifra es mayor, muchas mujeres no lo denuncian. Muchas mujeres mueren de su silencio. Esto está ligado con el alcoholismo, está ligado con el machismo y está ligado con la sujeción de estas mujeres a un esquema en donde se sabe que el género es ley y que el hombre
tiene una condición preeminente sobre la mujer en términos de un México que es y de un México que pudiera ser. Hay mucho que trabajar por este país. Tenemos mucho que entender cuáles son los principales problemas que afectan a México, sí, pero también debemos de entender cuáles son las principales opciones que México tiene. Y justamente por ese México de opciones, quiero decir ante ustedes que tenemos que hacer un corte de caja. Y este corte de caja se tiene que hacer en este tiempo. Todos los mexicanos queremos un cambio en el país. Estamos hartos. Para muchos, el desánimo es la divisa en su vida cotidiana. Hay gente que se deprime por la falta de oportunidades. Nos han tocado muchísimos casos vividos en ello. Por lo mismo, quiero decirles que hace más de un año establecimos un esfuerzo que ha empezado a tomar cada vez más forma para la propuesta de una plataforma ciudadana que nos permita a los mexicanos entender a nuestro país en otro ritmo de desarrollo, en otra forma de relación entre gobernantes y gobernados y en una estructura de país que rompa paradigmas que no le han servido mucho a México para progresar. Sabemos y entendemos que los partidos políticos y la clase política en México le han fallado a este país y que cada vez es más presente la necesidad que tiene la ciudadanía de intervenir en los asuntos públicos y la necesidad de los gobiernos de entender a esos asuntos públicos, de parte de la propuesta que el ciudadano tenga que hacer. Entendemos esa plataforma como una manera de hacer un tanque de pensamiento que nos permita llegar a una realidad que ya hoy es un hecho. México ya decidió que en el 2018 habrá un presidente como candidato independiente y ciudadano. Los partidos políticos tendrán que operar y reconstituirse, pero por lo pronto no tienen cartas credenciales como para presentarse ante la ciudadanía. En esta plataforma entendemos que habrá en el futuro muchas opciones de muchos mexicanos que buscarán una candidatura independiente para la presidencia de la República. Y tenemos una obligación con la inteligencia. No se puede llegar con un número ilimitado de aspirantes a una posición tan importante para este país. Y por lo mismo, lo que esta plataforma estará tratando de hacer será buscar entre quienes surjan y se muestren en la palestra para ser aspirantes a la presidencia de la República, el que haya un diálogo inteligente entre todos para que midan sus capacidades, para ver quién pudiera llegar a representar a todos y que no haya propuestas que diluyan la intención entre los ciudadanos y menos que confundan. Tendrá que ser gente comprometida, tendrá que ser gente ciudadana. No podrá haber políticos disfrazados, sino ciudadanos interesados en que México salga adelante
de mejor manera. Quiero decir ante ustedes que yo formaré parte de esos aspirantes. Y estoy dispuesto a entrar en una contienda leal, legal, unitaria, para tratar de sacar adelante una misión que para muchos sería imposible, pero no lo es. Es asequible, es asible, puede estar entre nosotros, pero primero tenemos que convencernos que todo esto implica un reto, empezando por el reto de la imaginación, que todo lo que se piensa se puede concretar. Yo creo en este país, tengo el apoyo fundamental que me permite estar aquí ante ustedes. Tengo a mi esposa, tengo a mis hijos, tengo a mis hijos políticos, he hablado con ellos, tengo a mis nietos que no entienden mucho, pero que me echan porras. Decirles que tengo un capital enorme, político, de gente que quiero pensar que en algún momento pudieran entender que pueda haber dirigentes en este país que amen a México. Hay que amar a este país, hay que entenderlo, hay que conocerlo de punta a punta. Hay que ver lo que tiene en la superficie y también en su fondo. Y por lo mismo, porque consideramos que lo conocemos, que lo amamos, que sabemos de sus estructuras superficiales y también de las profundas, estamos aquí y nos presentamos ante ustedes para pretender encontrar una plataforma única que logre uniformar criterios para llegar a obtener de ella al candidato de México. No es un proceso mesiánico, se trata de que llegue la mejor oferta al sentimiento de esta nación con la mejor forma de recibirlo. Se trata de que todos podamos entendernos como un pueblo que se quiere, que se comprende, que se comunica y que se abraza. Es por ello que me da mucho orgullo decirles que hoy para mí el periodismo sigue teniendo un sentido, pero que ese periodismo hoy me llama a tomar un paso adelante para hacer algo pretendidamente diferente, en donde podamos lograr una fórmula que pueda cambiar estos datos que les acabo de presentar para no confundir a las siguientes generaciones. Yo cuando era chamaco y recibía de los adultos sus discursos, oía en sus hombros descansa el futuro de México. Yo les digo a los jóvenes de este país que en los hombros de mi generación descansa el presente y que antes de pasar y trascender a otra cosa, tenemos la obligación de hacer el máximo esfuerzo por dejar un México posible. Arreglar a este país es mandatorio. Lo tenemos que hacer y lo tenemos que hacer ya. Invito a México a través de las redes sociales a que lo hagan. Los invito a ustedes a que difundan la buena noticia de que en México es posible hacer las cosas. Muchas gracias.
Vaya noticia, Pedro. Qué noticia. Nos sentimos realmente honrados que hayas escogido una sede como esta, Querétaro, esta ciudad, esta tu casa. Y bueno, nos sentimos muy honrados en la Escuela Libre de Negocios que haya venido a hacer precisamente esta declaración nuestro querido amigo Pedro. Nos sentimos realmente halagados y créeme que te he seguido por muchísimos años y sé que tú eres un hombre que realmente amas a México. Lo dices desde adentro, lo dices de tu corazón y sé que no lo dices de dientes para afuera. Así es que yo creo que todos los que estamos aquí, siendo portador de voz de todos, seguramente te vamos a desear el mayor de los éxitos y que cuenta con todos y cada uno de nosotros. Pedro, gracias. Muchas gracias. Pedro, pues muchísimas gracias a nombre de todos los que estamos aquí y que pertenecemos a esta gran organización de IO Querétaro, el capítulo, y te queremos dar un pequeño presente, un libro de Querétaro, el que lo lleves un rico tequila. Y muchísimas gracias por estar aquí y qué padre a la Escuela de Libre de Negocios, como dice Humberto, que hayas tomado aquí este espacio para presentar esta candidatura. Vamos a apoyarte mucho y muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias.